Como saben, se nos había roto la camioneta y nos fuimos a viajar con los chicos de la ruta. Buenos días. Así arranca el día. Fuimos con ellos a Cusco y a Machu Picchu, donde pasamos unos días increíbles. Explicable la felicidad que sentimos en este momento. Pero lamentablemente, en el episodio anterior, como les mostramos, nos tuvimos que separar. Oh, chao. Los llantos y la parte emotiva la guardamos para nosotros, eso no salió filmado. Finalmente logramos volver a la camioneta, ese mismo día llegó el repuesto y pudimos arreglarla para seguir viaje. Fue casi 20 días. Ya armé todo. Se puso. Ya está todo listo. Gente, ya es móvil, operativo, volvemos a las rutas, es oficial. Quédense para ver cómo sigue esta historia. Muy buenos días, gente. Hoy dormimos a 4.000 metros de altura. Un clima espectacular, nos tocó en la mañana. Ayer apenas un poquito nublado, pero en general el viaje estuvo muy bueno. Hoy nos levantamos con esta vista espectacular del río en medio de la ruta, porque en realidad estamos yendo hacia la costa, pero como hoy es día de paro en Perú, queríamos avanzar lo más posible ayer y bueno, y hoy también, a ver en qué momento, bueno, nos encontramos con algún piquete o algún corte, porque hoy probablemente corten varias rutas. Así que, bueno, nada, hoy también va a tocar día de manejo, día de ruta, caminito de montaña, pero bastante tranquilo, de tierra, como se ve, en el medio de la nada, porque no está para nada transitado, al ser un día de cortes, bueno, no hay tránsito. Así que, bueno, seguimos camino. Allá a lo lejos se ve el humo de ese volcán activo. Llegamos al punto más alto. Estamos a 4.251 metros de la ruta que estamos llevando hacia la costa. Uno de los 3 puntos más altos, porque son 3 puntos que pasan a 4.300 metros, ¿no? Más o menos. Sí, así que este es el último. De acá es todo bajada hasta... ¿Ah, es el último ya? ¿Sí? Pensé que faltaba uno. No. De acá es el último y de acá directo a la costa. Qué bueno. La verdad que paramos a descansar un ratito. Va el motor más que nosotros, porque el esfuerzo no lo hacemos nosotros. Pero porque fue una subida muy larga, de muchas horas subiendo sin parar. Así que muy forzado el motor, porque aparte a esta altura se apuna, entonces tenemos que ir en primera, metiéndole bastante fuerza. Bueno, paramos a tomar un mate y descansar. Bueno, ya pasamos los 120 kilómetros de ripio de montaña, que fueron terribles, porque realmente un camino malísimo, que tardamos como 6 horas, ¿no? Más o menos. Aproximadamente, sí, 6 horas. Y nada, sin conexión desde ayer a la tarde, no teníamos idea qué estaba pasando con Perú, porque hoy supuestamente era el paro, así que recién ahora llegamos a tener señal de celular y al asfalto. Y a la civilización, y por ahora no pasó nada. Ahora vamos a buscar en internet, pero por ahora parece que no hubieron cortes o no por donde estamos nosotros. La verdad que venimos avanzando súper bien, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos por llegar a la ruta principal de Perú, así que ahí se va a estar. Llegamos al desierto, es ese que tenemos ahí atrás. Y estamos ya en la costa, eso no se ve, pero ahí atrás está el mar. En breve se lo estamos mostrando. Calor terrible, venimos del frío de 4.000 y pico de metros de altura y la verdad que no queríamos llegar acá, pero bueno, había que llegar. A ver si vienen cosas copadas, Llegamos al Pacífico nuevamente. El Pacífico peruano, que todavía no habíamos tocado el mar en Perú, así que está lindo ahí en la visita. Una especie de oasis, qué lindo, ¿no? Ver el desierto.
Buen día. Miren dónde nos despertamos esta mañana. En el Pacífico. Miren qué lindo lugar. Y con compañías de temprano, echando las bolas, no para de ladrar. Ahora está durmiendo, pero nos despertó temprano a la madrugada, ladrando como loco, pobre. Voy a aprovechar para hacer un descargo, porque así me desperté hoy, con ganas de mandar a la mierda a todo el mundo, ¿no? Tengo 2 mensajes para darles. Pero por ahora los vamos a dejar con la intriga y van a tener que quedarse hasta el final del episodio para escucharlos. Volvemos a la historia. Después de haber parado en este lugar casi 2 días, casi no, 2 días en realidad, y habernos encajado en la arena, porque eso fue lo que pasó y bien vinimos, estamos dispuestos a seguir camino. Así que vamos a abandonar este lugar, pero no sin antes visitar la caverna, o ¿cómo se llama? La gruta. Bueno, hay como una gruta, algo, acá, que lo vamos a visitar. Arco natural. El arco natural de los pescadores se llama. Sí, creo que se llama. ¿No? Le inventé el nombre. Solo había que caminar un poquito más. El arco está ahí. ¡Qué arco, señores! ¡Qué arco! ¿Qué tal? Buenos días. Sí, cómo no. Licencia de sábado. Sí. Los cortes antes de Nazca están. Cañita esa, cuidado más siempre. Sí, gracias. Lo bueno del soda que tiene. Sí. Es todo. Bueno, gracias, muy amable. Bárbaro, muchas gracias. Impresionante, estas dunas, impresionantes, son gigantes. Es muy parecida a la costa chilena del norte, toda esta parte del sur de Perú. Impresionante, es una montaña gigante de arena. Nunca había visto algo tan grande. ¿No? Zarpado, sí, increíble. Impresionante esa duna. El Cerro Dragón debe ser cuánto de eso. Cerro Dragón es un chiste al lado de Un chiste, vive nada. Esta no es urbana porque no tiene una ciudad abajo, tiene solo un pueblito, pero bueno, podría haber sido urbana. Llegamos a Cali porque nos dijeron que acá está la duna más alta del mundo para hacer sandboard, así que, vaya, en general supongo que también, no necesariamente para hacer sandboard. Bueno, pero llegamos y miren lo que encontramos. Estamos yendo a ver qué va, no estamos yendo, nos queda de paso ir a ver qué es, porque no se monta hecho más. De lejos se ven unas llamas gigantescas que salen, no sé si se está incendiando algo, se están quemando algo, pero no parece una quema controlada porque la verdad que es mucho humo y una llama muy muy grande, así que ahora quizás la lleguemos a mostrar. Es como hay todas plantaciones de olivos, pareciera ser, y parece que se está quemando eso, no sé. Lo raro es que no pareciera preocuparle a nadie, ni pareciera que estén apagando el fuego ni nada, pero se está incendiando zarpado esa plantación de olivos. Bueno, ahí recién pasó rápido un vehículo a la municipalidad, así que se ve que ya por lo menos están alertados. Según nos enteramos más tarde, era un incendio intencional y controlado para preparar la tierra para nuevos cultivos. Aunque el incendio era bastante grande y no parecía muy controlado. Ayer, mientras veníamos para Cali, más o menos en el momento en que llegamos a ver el incendio que les mostramos recién, empezó a fallar el embrague.
Y bueno, ya nos había fallado antes en la carretera austral en Chile, y de hecho el arreglo que le hicimos fue un arreglo provisorio. Así que desde ese momento estamos con el arreglo provisorio, que fue hace como 4 años casi. Pero previendo que podía fallar en algún momento, ¿qué hicimos? Compramos el repuesto, pues pasamos por Argentina en el medio, la bomba del embrague. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a un mecánico y darle esta pieza para que la cambie, porque hay una herramienta que no tengo. O sea, previmos el tema del repuesto, pero no previmos el tema de la herramienta. Así que ahora lo vamos a arreglar y después seguimos camino. Esto debería ser fácil. Ahora, si nos hubiera pasado como con el repuesto de la depresora, que hay que mandar desde Argentina, esta pieza, que hoy la tenemos acá, la hubiéramos tenido que mandar desde allá y hubiéramos demorado unos 20 días más. Igual se puede seguir andando, pero es muy complicado meter los cambios, a veces no entran, entonces tarde o temprano nos íbamos a quedar a pata de vuelta. Pero bueno, listo, acá tenemos el repuesto, así que allá vamos. Estamos en donde, para variar, el mecánico. Acabamos de reparar el Chessmóvil finalmente, el embrague quedó funcionando, así que nos vinimos acá a la plaza a terminar de limpiar todo porque quedó un quilombo regular. Justo llegamos en medio de un evento acá en Acari o Acari, no sé bien dónde va el acento, así que bueno, nos vamos un poquito y Xochitl se quedó preparando algo para comer. Yo me vine acá a tomar un poquito de aire. Acari, señores. Cocinando, casi para comida. Haciendo mi famoso arroz con mango. Porque de vuelta consigo un mango que no tiene idea lo que es. Así que, para comida. Y ahora que terminamos de comer, nos vamos, aunque no lo crean, con este calor, nos vamos a las dunas, porque nos invitó Iván de Apacheta Sandboard, que bueno, tiene acá una escuela de sandboard, nos invitó a ver conocer las dunas, el lugar, por ahí hacer sandboard, pero bueno, con este calor me parece que vamos a ir más tarde. Pero así que les vamos a mostrar igual que es armado. Bueno, acá dejamos el Chessmóvil, vamos a cruzar el puente, pero no de una manera convencional, lo vamos a cruzar con Iván. Él es Iván. Y vamos a cruzar en tuk-tuk, porque él tiene un tuk-tuk, así que nos vamos a ir al Medano en tuk-tuk. ¡Vamos con él! Toby. El Toby. Hola, Toby. Miren ahí todo el valle, las plantaciones y la duna como crece acá, empieza, y esta duna gigante, miren, espectacular, espectacular. Era hijo, era reacio, no le gustaba que la cariñe, no para de... Quiere puro cariño. Yo me tengo toda. ¡Esa! ¿Qué pasa, Toby? ¿Qué pasa? Está todo emocionado. Nos ataca Toby. Te hiciste broma. Sí que me dolió. Acari, señores. Bien. Nos encantó este lugar. Miren lo que es todo el valle. Sembrado con olivos. Esta duna espectacular. Gente, hay planes para mañana. Grandes planes. A ver si adivinan, no se los vamos a contar. Lo van a tener que ver. Quédense y se van a enterar.
Y ahora sí, vamos con el descargo. Tengo 2 mensajes para darles. Uno para la gente buena onda y otro para la gente mala onda. Para la gente buena onda que nos comenta sobre el tema del audio, sí, obviamente lo único que podemos decir es perdón, tenemos mal audio, a veces nos queda mal configurada la cámara, que de hecho después descubrimos que teníamos la cámara mal configurada, el audio, y por eso también se escuchó mal. Nada, no nos cae mal que nos lo digan, porque nos lo dicen de buena manera, nos lo dicen con cariño, nos lo dicen con buena intención y para ayudarnos. Ahora, está todo el otro grupo de gente que Bastante mala onda. Bastante mala onda, bastante odiosa. Y ¿saben qué? Si no les gustan cómo se escuchan nuestro video, no los vean más. No nos interesa que vean solamente para criticar. Sinceramente, porque no solo critican el audio, critican la manera en que yo hablo, critican un montón de cosas. Y ¿saben qué? Si no les gusta cómo yo hablo, a mí tampoco me gusta cómo ustedes caminan, tampoco me gusta cómo mastican. Intenten ustedes cambiar su manera de masticar porque es desagradable hacia los demás. O intenten cambiar su manera de caminar porque queda feo y no es muy estético. Son cosas con las que uno nace, con las que uno se desarrolla y con las que uno crece, y es difícil de cambiarlas. No me piden que cambie mi manera de hablar porque no es fácil. ¿Cómo lo voy a cambiar? Lo intento, pero aprendí a hablar así, es la manera en que hablo. Si no les gusta, váyanse a otro canal, sinceramente. No es fácil cambiar la manera de hablar de uno. Es una característica que tengo desde que nací o desde que empecé a hablar. Entonces, la verdad que criticar eso es como una maldad de parte de ustedes, porque yo no les estaría criticando su manera, algo que no me guste de ustedes, o una característica de su personalidad o de un hábito adquirido desde que nacieron. Tengan un poco más de empatía hacia la gente que está de este lado de la pantalla, haciendo todo el esfuerzo que hace todos los días para darles videos lindos, para que disfruten de los viajes, para que disfruten de los lugares. Sinceramente, nada, me descargué. Despertaste picante. Me desperté picante, con ganas de mandar a todos a la mierda. Porque hay maneras y maneras. Nosotros sabemos cuando hay buena onda del otro lado y lo dicen con buena intención y lo dicen con empatía. Y después está toda la otra gente que solo tiene maldad adentro y tiene ganas de bardear al pedo. Sinceramente, no está bueno que lo hagan. Así que no nos interesa más que vean nuestro canal ni nuestro video si no les gusta mi manera de hablar. Aparte, lo más gracioso es que me lo dicen de manera imperativa. Me dicen, tenés que cambiar la dicción, tenés que cambiar tu forma de hablar, tenés que modular más, tenés que aprender a hablar mejor. Eso, a ver, ¿quién sos? ¿Mi papá, mi mamá? Para venirme a decir de manera imperativa lo que tengo que hacer. Yo no te iría a decir, tenés que cambiar tu manera de dormir, porque molesta como dormís. Mirá si te voy a decir de manera imperativa cómo tenés que dormir. Bueno, no importa, ya está, ya me descargué por ese lado. Por otro lado, explicarles que, para los que no saben, porque yo ya lo conté, muchos que ya lo saben, yo estoy haciendo un tratamiento de ortodoncia por lo que uso aparatos, y todos los días tengo que tener puesta durante las 24 horas del día una plaquita, que a veces se ve en el video, a veces no se nota, pero yo todos los días tengo la plaquita puesta en la boca. En este momento no, me la saqué para poder modular mejor, pero esa plaquita me complica para hablar. A ver, es un problema que tengo que usar ortodoncia, no me gusta lo más mínimo usar ortodoncia, la uso porque tengo un problema de mordida. Dentro de poco ya se termina el tratamiento, por suerte, pero eso es una de las razones por las que modulo mal también. Entonces, tengan un poco de empatía porque no saben qué está pasando de este lado. Si no vieron todos nuestros videos, si no saben que yo uso ortodoncia, tampoco van a entender por qué modulo mal. Solo me la puedo sacar a la plaquita, las 2 plaquitas tengo arriba y abajo, solamente me las puedo sacar para comer. A veces me las saco para hablar, pero no puedo estar cada vez que le hablo a la cámara sacándome la plaquita. Me la saco a veces sí, a veces no, porque la verdad que es un incordio. Así que bueno, eso por un lado. Por el otro... Igual ya se termina el tratamiento dentro de poco. Sí, ya se termina. Pero bueno, sí. Ustedes ya saben a quién va dirigido esto. Cada uno de ustedes que nos escribió respecto al audio, respecto a la manera en que hablo, respecto al sonido, ya saben si fue con mala onda o no fue con mala onda. Nosotros de este lado nos damos cuenta de todo. Aparte los conocemos a muchos de ustedes por nombre y apellido perfectamente bien. Sabemos cómo es su modo de dirigirse hacia nosotros y sabemos si es con buena intención o no. Por eso esto no va dirigido. Todo el mundo va dirigido solo a un grupo en particular de gente mala onda. O que no tiene empatía para decir las cosas. Por ahí no es mala onda, por ahí igual les gustan nuestros videos, por ahí igual nos siguen viendo, pero por ahí no tienen un poco de empatía para ver qué pasa de este lado de la pantalla y los sentimientos que también hay de este lado de la pantalla. Eso es aclarar esa parte. Y la otra parte que les queremos aclarar es que muchas veces el problema del audio está en su dispositivo, no en nosotros. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros editamos, nosotros escuchamos perfectamente bien el audio, se entiende bien, se escucha bien, es claro, en nuestra computadora el audio es bueno. Si ustedes lo escuchan
escucha en un televisor con mal audio, no tiene parlantes, o lo escucha no sé, en una computadora distinta, o que está mal configurado el audio, puede ser que no lo escuchen bien. Ahora, entonces depende de la configuración de su audio y de su dispositivo y no de nosotros. No con el alcance que nosotros tenemos de mejorar el audio, porque la verdad que no somos ingenieros en sonido, no estudiamos, ¿cómo se llama?, en la carrera de imagen y sonido, no somos cineastas, no nos dedicamos a esto, lo hacemos con todo el corazón y el cariño del mundo para darles videos que creemos que les pueden gustar. Ahora, no somos profesionales, entonces si hay problemas de audio, sepan entender y disculpar, no hay más que podamos hacer al respecto. Porque hay mucha gente que nos dice que sí escuchan bien el audio. ¿Cómo puede ser que unos pocos escuchen mal y todo el resto escuche bien? Entonces suponemos que el problema realmente está en su dispositivo y no en nosotros o en el resto de la gente. Aparte, otra cosa, la cámara que usamos, que es la GoPro 360, no tiene para conectar el micrófono, o sea que estamos atados a los micrófonos de la cámara, no le podemos poner micrófono. La única forma sería tener un micrófono independiente y unir el sonido por un lado, o sea, grabar por un lado el sonido y por otro lado el video, y hacer toda esa muy complicado ingeniería nos llevaría bastante más tiempo lo que estamos haciendo hasta que cambiemos la cámara. Así que por ahora alguna cámara que nos grabe el audio con un micrófono a la vez que filma el video. Imagínense lo que es compaginar. Cada vez que nosotros prendemos la cámara, en ese segundo tengo que compaginar el audio que está grabado separado. O sea, realmente nos llevaría mucho más tiempo de edición del que ya nos lleva mucho tiempo de editar. Y por otro lado, el costo del micrófono. Comprar un micrófono bueno no es barato. O sea, ya se los hemos dicho a varios. A ver, si usted quiere que yo tenga un micrófono, mandame el micrófono, te paso una dirección acá en Perú, donde sea que esté. Yo te doy una dirección, vos me la mandás por correo, ningún problema. O te doy mi número de CBU, transferime la plata del micrófono y me lo compro. Pero a ver, estar imponiéndonos que nos compremos un micrófono porque así no podemos seguir grabando, no podemos seguir haciendo videos si no tenemos micrófono, que es una vergüenza, que es un papelón, que la gente nos deja de seguir porque el audio es malo. O sea, increíble. No trabajamos para ustedes. Ustedes no nos contrataron, no nos mandan un sueldo por mes para que trabajemos para ustedes. O sea, si ustedes pretenden que nosotros mejoremos algo, mándame la plata, mándame lo que sea, pero estar imponiendo que yo desde mi bolsillo siga metiéndole más plata a YouTube es increíble. Una cosa es sugerirlo, la cosa es el imperativo, el imponernos que lo hagamos. Me parece una desubicadez absoluta, pero bueno, estoy enojadísima hoy y ganas de cargarme. Caliente. Sí, la verdad que sí, porque recibimos muchos comentarios muy mala onda en los últimos videos con respecto a esto, así que es como que cuando lees uno, lees dos, lees tres, va pasando. Cuando lees 20 decís, ¿saben qué? O sea, váyanse a la miércoles, porque es la manera. Les digo, hemos recibido 20 mensajes buena onda y 10 mala onda. Los buena onda no me caen mal, los mala onda realmente nos caen mal. Nos parecen totalmente desubicados. Así que teníamos ganas de descargarnos. Y de paso, aclararles y comentarles que, a ver, nosotros hemos invertido muchísima plata nuestra de nuestro bolsillo para YouTube. Lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque la verdad que para nosotros es un hobby. No lo hacemos para ganar plata realmente, porque no ganamos mucha plata. Todavía no hemos logrado recuperar la inversión, si quisiéramos llamarlo inversión. No hay manera de recuperar la inversión que hemos puesto en equipos para hacer videos. En equipos, en las suscripciones de música para mejorar la música. Sí, en las computadoras que banquen los programas de edición. Es un montón de plata, un montón de equipos que hemos comprado a lo largo y mejorado a lo largo de los años, que no lo vamos a recuperar. Por ahora no lo hemos recuperado con los ingresos que tenemos por publicidades, porque ustedes no nos pagan las publicidades de YouTube. YouTube es quien nos paga, o sea, ustedes nos hacen el favor, muchos de ustedes, de ver las publicidades, y se los súper agradecemos. Obviamente nos sirve un montón que compartan, que pongan like, que le envíen el video a sus familias, amigos. Eso nos ayuda un montón, porque obviamente cuanto más vistas tiene un video, más probabilidades hay de que la gente vea las publicidades y más probabilidades de que YouTube nos pague un poco más. Eso nos ayuda un montón y se los agradecemos un montón. Pero la realidad, y también recibimos colaboraciones de mucha gente de ustedes. La verdad que muchos de ustedes nos han dado colaboraciones que nos ayudan un montón, ya sea por Cafecito, por PayPal, por Patreon, por mismo a través de YouTube. Y estamos súper agradecidos porque nos ayuda un montón, pero la mayoría de ustedes no nos paga por hacer este trabajo. O sea, lo hacemos de buena onda y gratis. Entonces, que encima pretendan que sigamos metiendo plata en nuestro bolsillo para seguir comprando y mejorando equipo, es como mucho. O sea, nosotros lo vamos a hacer eventualmente porque lo queremos hacer, queremos tener contenido de calidad, nos gusta hacerlo, nos gusta hacer buenos videos. Y vamos a seguirle metiendo plata porque lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, pero una cosa es que lo impongan y la otra es, viste, no sé, bueno, esto es lo que hay, me banco y acepto lo que hay, veo lo que hay, si me gusta bien y si no me voy a otro canal. YouTube tiene millones y millones de youtubers que hacen videos, váyanse a otro canal si les molesta nuestro canal. Sinceramente, perdonen todos los buena onda que se están bancando de este descargo mío, que no tienen nada que ver. Ojalá este video le llegue a todos los demás que sí se merecen el descargo.
Pero bueno, ya me conocen, saben que soy así, saben que voy al frente, que no tengo pelos en la lengua, que no me importa decir lo que pienso. Y a la vez, nada, espero que se pongan un poco en mi lugar y me entiendan. Y el de Ezequiel, obviamente. Los estamos ignorando y generalmente directamente ni los contestamos a los mensajes mala onda. Pero bueno, no deja de ser mensajes que nos llegan. Y obviamente tomamos el mensaje, entendemos que el audio es malo, intentamos mejorarlo, no es que no lo hacemos. Lamentablemente en los últimos 2 videos descubrimos que estaba mal configurado el audio de la cámara y eso nos re perjudicó. Pero por otro lado, nosotros cuando vemos que no se entiende y vemos que no se escucha, ponemos subtítulos, los escribimos palabra por palabra, uno por uno, letra por letra. Nosotros nos tomamos el trabajo de escribir esos subtítulos para que ustedes puedan entender. Entonces, a ver, gente, tómense el trabajo de leer. No es tan difícil leer los subtítulos si les molesta que no se escucha el audio. No hay más que leer cuando no se escucha muy bien el audio. No sé, creo que todos aprendimos a leer en el colegio, no es tan difícil. Entonces, bueno, acá bardeo para también todos los que no pueden leer cuando se quejan de que no entienden lo que decimos. No, hay subtítulos, así que sí pueden entender lo que decimos. Debería ser el video el políticamente incorrecto anti-youtuber. Vamos a ver qué título le ponemos porque tampoco sé que de todo esto vamos a editar y que no. Así que vamos a filtrar y que vamos a poner que no. Pero bueno, nada, los queremos un montón, perdónenlos, no se lo tomen personal los que no tienen nada que ver con todo esto. Porque la verdad que es un amor, el 90% de la gente que nos escribe o más, incluso te diría, es un apoyo enorme, un corazón enorme. La verdad que se han ganado nuestro cariño un montón. Este mensaje, siempre lo decimos, va para ese pequeño porcentaje de gente con poca empatía. Nada, pónganse un poco en el lugar de la gente que está de este lado de la pantalla, porque no somos solo nosotros, son todos los youtubers sufren este tipo de mensajes mala onda o de negatividad o de no un poco saber entender o ¿viste? Ponerse en el lugar del otro. Así que bueno, nada, acá cortamos este largo mensaje. Hoy me levanté con el pie izquierdo y eso que no me levanté todavía a la cama, pero bueno. Igual estamos en un lugar espectacular, ya estamos viajando, o sea, estamos contentos. Estamos contentos, pero bueno, justo estuve toda la mañana contestando mensajes y nada, ¿viste? Eso. Chao, gente. No se enojen conmigo. Nos vemos. Chao. Nos va a pasar a buscar Iván de Apacheta. Nosotros le contamos que queríamos hacer esta aventura, él se recopó, así que dijo, los acompaño, voy con ustedes, les muestro el camino. Bueno, estamos listos, ya estamos todos equipados. A ver, se pone difícil y empieza a ponerse más empinado el terreno, la arena más blanda. No saben lo difícil que está esta parte, gente. Horas más tarde, seguimos prácticamente al mismo lugar.